Hola, muy buenos días para todos los bendecidos y que nos están escuchando a través de la internet, nos están viendo a través de tantos lugares que ni remotamente nosotros podemos alcanzar a poder ir personalmente, pero yo sé que están ahí esperando esta palabra tan maravillosa de la gracia de Dios. Asimismo a los santificados, a los justificados, a los bendecidos, a los guardados en Jesucristo. Estamos ahí guardados, no tenemos por qué tener temor de ninguna clase, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor que haya, que pueda haber en nosotros. Así que le damos gracias al Señor por su sintonía, por dejarnos entrar hasta su casa, hasta su teléfono, donde quiera que usted esté sintonizándonos, estamos ahí para bendecirle con esta palabra. ¿Qué tal, pastor? Yo muy bien, esperándote a ti que tú termines para yo todo, tratar aquí unas cuantas cositas. No, que y tenemos quería comentar de que esta semana todavía la gente sigue con muchas inquietudes acerca de todas las cosas que están sucediendo por teléfono y por la internet, haciéndonos llamadas y preguntas valiosas acerca de lo que está pasando. Y bueno, me gustaría que tú dieras algún reporte sobre eso. Sí, fíjate, yo no había querido hablar sobre el asunto, porque a mí nunca me ha gustado cuando no tengo base bíblica, por lo menos tres porciones bíblicas en las cuales yo pueda respaldar lo que voy a explicar. No me gusta hablarlo, porque eso es especular. Entonces la gente está muy acostumbrada a especular, y donde hay especulación no hay revelación. Claro. Pero yo creo que vale la pena que, no que yo diga lo que está pasando, porque yo no sé qué es lo que está pasando. Quiero empezar por ahí, decirle a la gente que yo no sé qué es lo que está pasando, pero sí vamos a hacer ciertos comentarios para que la gente tenga conciencia de lo que está pasando y darle unas sugerencias al final del comentario. Entonces, tenemos muchas teorías. Entonces tenemos una teoría que es la teoría de los políticos. Tenemos la teoría de la gente, que la gente oye una cosa que le dijo fulano que no sabe lo que está hablando, y cuando se la transmiten al otro, pues ya le agregan o le quitan o lo cambian o lo distorsionan. Y tenemos la peor de todas, que es la teoría de los religiosos, específicamente los pastores, predicadores evangélicos protestantes. Entonces yo te empiezo diciendo, más o menos, no te la voy a contar toda porque no es el caso, ¿no? Está la teoría de los políticos y al mismo tiempo de los científicos. Entonces tú oyes las noticias, cosa que nosotros aquí en la casa no hacemos. No. Solamente oímos a un doctor que confiamos en él, que sabe lo que está hablando, de lo que está pasando y lo dice de lo que está pasando hoy. Actualizado. Actualizado, porque ¿qué pasa? Que muchas veces las noticias, como ellos hacen dinero por el rating que puedan tener, ellos necesitan darte un adelanto, el anuncio de lo que ellos van a hablar en la noticia, y muchas veces te usan hasta imágenes y películas que no son de momento, son imágenes que pasaron hace tiempo atrás y te hablan de cosas que no son actualizadas. Entonces está la teoría de los científicos con los políticos y las noticias de que esto empezó, fíjate, porque un chino se tomó una sopa de vampiro, de murciélago, allá en una fonda, en una plaza, y que el bicho estaba contaminado, y que entonces el chino se tomó la sopa y que ahí salió todo. Esa es una de las teorías. Entonces la gente oye eso
Y lo seguís repitiendo. No, al otro día todo el mundo dice, no, un chino se tomó una sopa de murciélago. Entonces está la otra que dicen que hay un hombre que los chinos le pagaron 1,5 millones americanos para que creara este virus y se lo vendió a los chinos, que entonces los chinos lo tiraron para matar a la gente porque hay mucha gente en el mundo. Y para entonces ellos hacer una vacuna y venderla. Esa es la otra teoría. La otra teoría es que estaban creando el virus y el virus se les escapó. Esa es otra teoría. Entonces está otra teoría que es la que más o menos yo creo que tiene sentido, que es la teoría de que estaban haciendo un estudio sobre el virus, porque este virus no es nuevo. La gente no se da cuenta de un detalle. Cuando le ponen 19, le ponen el nombre, que a mí no me gusta ni repetirlo, el tal 19, es porque han habido un 18, un 17, un 16, o sea que antes de este 19 hubieron 18 antes, lo que pasa es que este tiene algo extra. Y entonces los israelitas hace 7 años están estudiando hasta el 18. Y entonces son los que más al día están en cuanto a este virus se refiere, pero todavía no han dado con toda la información. Entonces eso viene en las noticias, viene en la ciencia, viene en los políticos. Todavía no hay una vacuna para esto. Hay medicamentos. La razón por la cual no se lo están dando a la gente a tiempo no se sabe todavía por qué, si es porque no quieren gastar el dinero, pero de este virus no hay razón para que la gente se muera, siempre y cuando la persona entre los primeros 5 días se empiece a tratar. Entonces eso yo no sé por qué no lo han hecho. Entonces está la teoría de los predicadores, que los predicadores entonces dicen que esto es un castigo de Dios, que los predicadores dicen que este es el juicio final del Apocalipsis, El final. que los predicadores dicen que este es el diablo que lo está haciendo. Entonces son otras teorías. Entonces yo quiero leer unos 2 o 3 versículos para que la gente esté más o menos consciente, porque yo te dije al principio que yo no puedo decir a la gente esto es esto, porque yo tampoco lo sé, pero sí tengo una sugerencia para que la gente pueda ser más consciente del asunto. Esto ni es juicio, ni es la ira de Dios, ni es castigo de Dios. Fíjate, en Génesis capítulo 8, versículo 21, después que pasó lo de el arca de Noé y vino el diluvio y se acabó con todo el mundo y quedaron nada más que 8 personas, Noé hizo un altar y sacrificó unos animales, y dice ahí en el verso 21, y percibió el Señor olor grato, y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. O sea, Dios ha jurado que Él no va a destruir el mundo ni va a destruir a la gente por causa de lo que el hombre puede hacer. De que la mano del hombre está metida en esto, pero por supuesto, porque esto no se hace solo. Entonces, en Isaías 54, entonces para esos predicadores, vamos a darle un consejo. Hijo, no estés culpando a Dios, ni diciéndole a la gente, metiéndole miedo, porque tu herramienta más poderosa es el miedo para tener a la gente sometida en la iglesia. Dios no es Dios de juicio ya. Ya después que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ya Dios ha prometido, ha jurado que no iba a volver a maldecir a la tierra ni a destruirla. Fíjate en Isaías 54, en el verso 9, dice, porque esto me será como en los días de Noé,
cuando juré que nunca más, ¿cuándo? Nunca más. Nunca más destruiría la tierra, así lo he jurado, que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Dice que él juró que nunca más iba él a destruir la tierra, como fue en los días de Noé, que fueron 40 días lloviendo y se ahogó todo ser viviente. Entonces Dios ha jurado que él no iba a hacer eso más. Entonces cuando los predicadores dicen que este es el juicio de Dios y que este es el final porque Dios está derramando su ira contra la tierra, están echándole la culpa a Dios de algo que Dios mismo ha dicho que él no lo iba a hacer. Esto naturalmente es mano del hombre. Claro. Y como dice la propia Biblia, que Dios dijo, no voy a destruir más la tierra porque el hombre, las intenciones del corazón del hombre son malas. Entonces hay gente buena y hay gente regular y hay gente mala. Y de eso estamos rodeados, por eso vemos tantas cosas que pasan. Así que tenemos muchos estragos, sabemos que es así. No estamos diciéndole a la gente que esto no es nada. No, esto sí es mucho. Mucho. Hay mucho estrago. En las familias hay mucho estrago. Hay gente que han llevado al esposo, a la esposa al hospital con esta cosa y no lo han vuelto a ver más nunca, porque no dejan entrar para que visiten. Se murió y no saben ni dónde lo enterraron. Hay estrago, esto ha golpeado y no es una cosa como en otras ocasiones que tú te enteras de que allá en la India hay una epidemia o en África hay una epidemia. Esto ha tocado el mundo entero. No hay un rincón en el planeta que no haya sido tocado. Entonces hay estragos familiares. Hay 30 millones aquí en Estados Unidos de gente sin trabajo. ¿Ves? La gente sí están recibiendo dinero del gobierno, pero no es suficiente. Es que ya aquí no había dinero. Ya Estados Unidos, y gracias a Dios que lo están haciendo, ya estaba en un déficit de trillones de dólares. Y ahora con esto, pues la deuda es más grande todavía. La economía, el desempleo, o sea, la situación no es fácil. Pero yo quiero aprovechar la oportunidad, fíjate, aprovechando la oportunidad a esto, para decirle a la gente que esa es la razón por la cual necesitan conocer la gracia de Dios. Sumamente importante. Claro, porque la gente, los predicadores, cuando leen en la Biblia, porque está aquí en la Biblia, ese es el problema. Pudiéramos decir que esa es hasta la desgracia, porque aquí en la Biblia hay de todo. Está la ira de Dios en el principio, cuando el hombre fue tan malo que Dios decidió exterminarlo y después juró no volverlo a hacer. Y no habían pasado, fíjate, donde yo leí, fue en Génesis 8. Bien, fíjate, mira cómo es la cosa. En Génesis 8. Y en Génesis 10 ya hay un grupo de gente, porque se vuelven a multiplicar los hijos de Noé, se multiplican, llenan la tierra y sale un hombre con un grupo de gente a querer hacer una torre que se conoce como la Torre de Babel. De ahí viene el nombre de Babilonia, para subir al cielo y agarrar a Dios, entrarle a golpe, será, y quitarle el trono a Dios y empezar ellos a mandar. O sea, 2 capítulos después de que Dios había exterminado todo el mundo, ya el hombre vuelve otra vez porque sus intenciones son malas. Entonces, es tu decisión que tú haces con las intenciones de tu corazón. Tú decides amar, tú decides perdonar,
tú decides olvidar, no, porque la memoria está ahí, pero tú decides no guardar rencor, tú decides no guardar resentimiento, tú decides no maldecir a la gente, tú decides no condenar, tú decides no hablar mal de la gente, ¿ves? Tú decides eso, o tú decides entonces odiar a la gente, desquitarte con todo el mundo y decir, por cuanto a mí en mi infancia me fue mal, porque mi padre fue un sinvergüenza, o mi madre, o mi tío, o el vecino, lo que sea, yo ahora voy a ser mala o malo con todo el mundo. Eso lo decide uno. Claro. Pues mira, en Génesis 10 hubo uno que decidió hacer la torre. ¿Y tú crees que estaba solo él haciendo la torre? No, todo el mundo le siguió los pasos a este Nimrod. Y Dios les dejó edificar la torre. Y después que los dejó edificar la torre, fíjate lo que hace Dios, porque había jurado no destruirlos. Dios hace así y los confunde. Todos hablaban un mismo idioma, no se sabe cuál era. Entonces Dios los confunde, y vamos a decir que tú y yo que hablamos español, de momento yo empiezo a hablar en chino y tú empiezas a hablar en ruso y no nos entendemos. Por eso se llama Babel, porque se llama confusión. ¿Ves? Hoy en día la Biblia sí habla de la gran Babilonia, que quiere decir la gran confusión. Y hoy en día Babilonia está en su auge completo, porque si hay una cosa en este momento en toda su función, es la confusión que tienen los políticos, los médicos, los científicos, la gente, los pastores. Yo lo creo. ¿Cómo tú le vas a estar echando la culpa a Dios de lo que está pasando? ¿Qué clase de Dios tenemos nosotros que mata a la gente con una epidemia? Entonces, yo le aconsejo a la gente que seleccione. A nosotros nos escribe mucha gente que me han dicho, pastor, yo de Argentina, la gente que escribe de Argentina, desde que lo oímos a usted, nosotros no hemos vuelto a poner la radio evangélica ni la televisión evangélica, porque estos pastores lo único que saben hablar es del diablo, lo que hace el diablo, del pecado, del juicio y de esas cosas. Entonces la gente tiene que ser selectiva. Claro. A quién oyen, a quién escuchan. Mira, si aquí tienes una Biblia, aquí está todo. ¿Tú sabes por qué aquí está todo? Porque el propio Dios dice que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, cuando tú te sientas intranquilo, que tienes razón para estarlo, porque la situación no es una situación normal, que yo sí te puedo decir algo, de que la situación es crítica, sí lo es, pero yo sí te puedo decir y garantizarte que esta situación va a pasar. Yo lo creo. Esta situación no es permanente. ¿Por qué yo te puedo decir eso? Porque la Biblia habla del día malo, que vienen días malos. En todas las épocas han habido días malos, pero entonces yo te leo de lo que te estoy diciendo y te lo puedo garantizar. No jurar, porque no necesito jurar, pero sí te puedo garantizar lo que dice la palabra en Efesios capítulo 6. Dice, en el verso 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, escucha, para que podáis resistir ¿cuándo? En el día malo. ¿Estamos pasando un día malo? Claro que estamos pasando un día malo. La violencia doméstica ha escalado niveles como nunca antes, porque antes, claro, el marido se iba por la mañana una hora, la esposa a otra, los hijos a otra, cada cual llegaba a una hora diferente. Muchas veces cuando ya el marido llegaba, ya la mujer comió, fregó y se acostó porque no le quiere ver ni la cara. Pero ahora no se puede salir a la calle. Entonces está todo el mundo metido dentro de la casa. Sí. Entonces la violencia doméstica ha escalado, el alcoholismo ha escalado. La gente enferma mentalmente ha escalado. También. Pero la palabra dice, tomad toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que pueda resistir ¿cuándo? En el día malo. Y dice, y habiendo acabado todo, estar firme. Entonces yo sí te puedo decir, yo te puedo decir si se comieron un vampiro o si se comieron una cucaracha. Yo no sé cómo empezó esto, ni dónde salió, ni quién lo hizo, ni me interesa. ¿Ves?
Sí te puedo decir que es un día malo, no estamos diciendo que es fácil, que tiene todas las características de poner nerviosa a la gente, de causarles temor, pero yo sí te puedo garantizar que esto no vino para quedarse. Yo sí puedo sugerirle a la gente que creen conciencia, que usen este tiempo para reflexionar, para coger un lápiz y un papel y poner en orden de prioridades las cosas importantes de la vida. Fíjate, no las urgentes, porque a veces uno le da prioridad. No, le da etiqueta de urgente a cosas que la mente te las pone urgentes, pero no lo son. Sin embargo, lo que es importante hoy va a seguir siendo importante mañana. ¿Qué es importante en un núcleo? Pues la familia, el esposo, la esposa. ¿Qué es importante ahí? En esas dos personas que crearon unos hijos, que no están ahí porque simplemente ellos quisieron acostarse una noche a tener sexo. No, están ahí porque quisieron tener una familia, para eso se casaron. ¿Qué es lo más importante en ese núcleo? Pues la Biblia también te habla de eso, el amor. ¿Ves? ¿Qué es el amor? Pues el amor no busca lo suyo. Un matrimonio quiere llevarse bien en la casa, no busques lo tuyo, porque eso es egoísmo. Trata de buscar lo de ella, si eres el esposo, trata de buscar lo de ella. Y si ella es inteligente y en vez de buscar lo de ella, busca lo tuyo, los dos están bien. Porque el amor dice que nunca dejará de ser. Así es. Y que no hay nada más poderoso en la faz de la tierra que el amor. Porque por amor es que Dios dio a su Hijo. Así es. Y por amor es que Jesús, el Hijo de Dios, estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Entonces, ¿cómo los pastores van a estar culpando a Dios de esto? Cuando dice la palabra en Romanos 8:30, que si Dios no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con su Hijo todas las demás cosas? Así es. Entonces, ¿qué le sugiero yo a todas estas personas que estamos viendo todo lo que está pasando? Que es un tiempo para aprovecharlo y reflexionar, de no ver noticias, de reflexionar en las cosas importantes de la vida. Si es matrimonio, el esposo, la esposa, que ahora que tienen tiempo, porque no hay cine, no hay cabaret, no hay fiesta, no hay baile, no hay bugalú, no hay nada de eso, no hay para salir para ninguna parte. Hagan una lista secreta y pasan una raya y en un lado escriban todos los defectos que tiene su esposo o su esposa. Y en el otro lado escriban las virtudes. Y yo te garantizo, a no ser que te hayas casado con un desmadrado. Y si te casaste con un desmadrado, es tiempo de no seguir con el desmadrado. Así es. ¿Ves? Yo te aseguro que al final de la lista, usa tiempo, porque el tiempo es lo más que tú tienes ahora. Ahora el tiempo de sobra. Ahora es butaca. Cuando se te duermen las nalgas de la butaca. Entonces el sofá. Entonces después del sofá, el reclinable. Y cuando pasa un rato, tú no quieres ni reclinable, ni sofá, ni butaca. Tú lo que quieres es salir, pero no puedes salir. Entonces, reflexiona, haz la lista y empieza a poner las cosas en prioridad. Porque cuando este día malo pase, sería bueno que la parte última de ese versículo se cumpla en ti. En Efesios 6:13, mientras el día malo está, Dios te dice, ármate de mi armadura. Y ahí está la armadura. Ahí está la armadura, que es la Biblia, te la dice cuál es en Efesios del capítulo 6, del verso 10 en adelante, te habla de la armadura de Dios cuál es. Para que puedas resistir el día malo. Así es. Para acabado todo, tú estés firme.
Sumamente importante. Ah, claro, porque puede haber gente que estén ahora confiando en los políticos, en cualquier otra cosa. La gente confía en todo menos en Dios. Pero yo te digo que hagas una, ¿cómo se llama? Una nota importante y que tú te des cuenta de la impotencia del hombre en este momento a todos los niveles. Así es. ¿Eh? Así es. Los políticos impotentes, los médicos impotentes, los científicos impotentes, los pastores impotentes, los curas impotentes. En estos días el Papa estaba diciendo que pusieran un trapito blanco en la puerta afuera para que no, ¿entiendes? Entonces, si hay algo hay que notar, es que en este tiempo, yo no te voy a decir que es Dios el que te lo está diciendo, pero si tú eres una persona que tiene dos dedos de frente y reflexiona, yo creo que el mismo tiempo te está diciendo que es tiempo de mirar hacia otro lugar, esperar la respuesta de otro lugar y poner tu confianza en otro lugar. Porque si tú estás poniendo tu confianza en este momento en los médicos, los hay muy buenos, pero los hay muy sinvergüenzas también. Y en este momento, los buenos, súper buenos, están haciendo lo mejor que pueden. Pero ellos mismos te están diciendo, yo te estoy tratando de más o menos ayudar a que salgas adelante, pero yo no tengo una cura para ti. Entonces, yo creo que el propio tiempo, la propia situación, te está diciendo que es tiempo de reflexionar. Y número uno, y que lo ponga las personas en su lista. Hoy se nos olvidó de acordarle a la gente que cuando me oigan a mí, tienen que tener un lápiz, un papel y una Biblia en sus manos. Porque yo no doy brincos aquí, ni corro, ni le pongo manos a la gente, ni hablo de otra cosa que no sea la palabra. Entonces que ellos apunten lo que yo hablo. Así es, importante. Y los versículos que yo hablo, porque yo no invento las cosas que yo hablo. Si no está aquí, yo no las menciono. Entonces, número uno, que usen tiempo para reflexionar y poner las cosas en prioridades. Quizás esa lista de prioridades en este momento tú no puedas ponerla en función. Como por ejemplo, tú pudieras decir, bueno, prioridad es que hagamos arreglo de alguna forma para aquí en la casa hacer esto y esto otro, pero que ahora la situación no te lo permite. Pero cuando esto pase, tú tienes tu prioridad. Número dos, si eres casado o casada, haz la otra lista. Y número tres, no escuches las noticias tanto. Mantente más o menos, pero que agarres la Biblia y le uses tiempo a la Biblia y uses tiempo. Y a mí no me gusta la palabra oración, fíjate, porque la iglesia evangélica protestante, así como los católicos, asocian o le han enseñado a la gente que orar es pedirle a Dios. Y a Dios no se le pide nada, porque ya Dios te dio todo lo que tú necesitabas. Por eso es necesario, vuelvo a recalcar, a redondear, que la gente conozca la gracia. ¿Por qué? Porque la Biblia esta es un libro de historia. Esta es la historia de la humanidad, aquí, desde el principio hasta nuestros días. Y esta historia está dividida en 7 épocas, que la Biblia las llama dispensaciones. 7 dispensaciones. Cada dispensación tiene su nombre. Y el nombre que tiene cada dispensación es de lo que se trata. Entonces está la primera, que es la dispensación de la inocencia, cuando Adán y Eva eran inocentes. Una vez desobedecieron a Dios, comenzó la número 2, que es la dispensación de la conciencia, donde el hombre conoció que estaba desnudo. Ya él estaba desnudo, pero no lo conocía. Ahí conoció que estaba desnudo. Número 3, el gobierno humano,
donde los hombres ya no quieren que Dios los guíe, sino escogen sus reyes ellos mismos. Número 4, la promesa. Número 5, la ley. Número 6, la gracia. La gracia comienza en el sacrificio de Jesús, en su muerte y su resurrección. Y ahí las cosas cambiaron. Entonces, ¿qué le pasa a los predicadores? Que no conocen dispensaciones. La séptima es el reino, y el reino va junto con la gracia. Ve, hay una persona ahí que me pregunta, pastor, ¿los diezmos pertenecen todavía? Claro, porque los diezmos comenzaron no en la ley, sino en la dispensación de la promesa. La primera vez que tú oyes la palabra o lees la palabra diezmo, es en la dispensación de la promesa, cuando Abraham, que lo llamamos nuestro padre en la fe, le dio los diezmos de todo a Melquisedec. ¿Ves? Y tú ves a Jesús mencionando los diezmos, y ves a Pablo mencionando los diezmos aquí en la gracia ahora, porque es obvio de que la iglesia que no vende croquetas, ¿ves?, ni vende arroz con pollo, ni pollo frito, ni hace rifa, tiene que sostenerse de algo. Claro. Porque hay un mortgage que pagar o una renta, hay empleados que pagar, hay internet que pagar, hay televisión que pagar, hay muchos gastos. Entonces, ¿de qué se sostiene? Bueno, pues si tú tienes una fe, yo no voy a hablar de cualquier fe, vamos a decir, para que la gente no vaya a pensar que yo estoy sangrando por la herida. Si tú eres musulmán y tú vas a una mezquita, donde ahí hay un líder que se llama el imán, donde ahí hay que pagar el mortgage de la mezquita, donde ese imán tiene mujer, tiene hijos y tienen que comer y pagar renta de casa, y tienen un carro y echan gasolina, por los diezmos tuyos, tú solo debes dar a la mezquita. ¿Qué es el diezmo? Pues 10 centavos de cada peso. ¿Quién te dio el peso para empezar? Tú no dices que tú eres musulmán y crees en Dios, en Alá, y que Alá es el que te bendice en el negocio, el trabajo que tú tienes. Pues entonces bastante sinvergüenza tú eres, que no eres capaz de darle 10 centavos de todo lo que te da, de todos los pesos que te da Alá a ti. Entonces eso, lo mismo abarca al musulmán, que al judío, que al católico, que al evangélico protestante. Si tú estás diciendo que Dios te bendijo, que Jesucristo te bendijo con el trabajo que tú tienes, pues tú eres bastante sinvergüenza y bastante ingrato si tú no eres capaz de al fin de semana o cada quincena decir, de cada peso que Dios me dio, le voy a dar 10 centavos, 10 kilos, 10 chavitos. Entonces sí, para eso son los diezmos. Ahora, si tú estás yendo a una iglesia donde el pastor es un vividor, donde tú lo ves que se pone trajes de $4,000 y anda en un avión privado y no usa ni carro, porque los carros no los quiere, porque va en helicóptero a la iglesia, entonces yo mismo te sugiero que tú medites en eso y a lo mejor te convenga mejor darle tus diezmos a San Jude, donde no le cobran nada a los niños que tienen cáncer por tratarlos, ¿verdad? Ahora, si tú ves que el pastor es un hombre de Dios, que es un hombre que vive esto razonablemente y hay unos gastos que cubrir, pues ahí es donde tú tienes que ponerlo, o el imán, o el cura, el que sea el padre. Pero sí, entonces, ¿cuál es el primer error que estamos viviendo nosotros en cuanto a religión se refiere? Que los pastores no conocen las dispensaciones. Entonces, claro, tú quieres ver un Dios iracundo matando a gente, métete a la ley. Tú vas a la ley y en la ley tienes un pueblo de Israel que se dedicaba a conquistar territorio. Y era un pueblo de guerra. Y entonces el pueblo de Dios, ¿quién era? Pues el pueblo hebreo. ¿Por qué Dios escogió a los hebreos? Pues los escogió porque le dio la gana. Primero, lo escogió para que nos sirvieran a nosotros como ejemplo. Así es. O sea, todo lo que pasó el pueblo de Israel, todo, está ahí como ejemplo para nosotros. Así es.
Segundo, le dio un idioma diferente a todos los idiomas del mundo, o un alfabeto, donde ya lo hemos explicado aquí, que las consonantes de las palabras tienen un significado diferente. Y número 3, lo escogió para que anunciaran todo el mensaje de todos esos profetas, de todos esos libros del pueblo de Israel. Tienen un solo mensaje: el anuncio de que vendría un Mesías, y que cuando ese Mesías viniera se iba a acabar el pecado. Entonces, ahora pregunto yo, ¿vino el Mesías? Pues claro. ¿Se anunció que se acababa el pecado? Pues claro. Lo dijo Juan en Juan 1:29, donde dice, cuando estaban allí en el río Jordán: he aquí el Cordero de Dios, que quita Sí. el pecado del mundo. Claro. ¿Ves? ¿Qué más dice? En todo el anuncio del pueblo de Israel, que cuando ese Mesías viniera, destruiría al maligno, al dragón, la serpiente antigua, Satanás, el diablo. ¿Vino el Mesías? Sí, vino. ¿Lo destruyó? Pues claro. Léelo en Hebreos capítulo 2, donde dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el Padre participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Claro, si tú lees antes de la gracia, tú vas a ver un diablo haciendo de la suya. En todas. Pero si tú lees en la gracia, tú vas a encontrarte un diablo destruido. Así es. ¿Viste? Así es. Entonces, yo te invito a que tú leas ahí, para yo descansar un poco y tomarme un trago de agua, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Primera de y Pedro. para que hagas algo y te ganes el sueldo. Primera de Pedro 19:20. No, capítulo 1, Ajá. verso 19 y 20. Ajá. Dice, sino con la sangre preciosa. Despacito. Sino con la sangre preciosa de ¿De quién? De Cristo. ¿Ves? Si tú lees en el Antiguo Testamento, entiéndase la ley, no había sangre preciosa de Cristo. Lo que había era la sangre de los animales. Así es. Sigue. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Claro. Entonces, ¿qué te está diciendo el apóstol Pedro ahí en la dispensación de la gracia? Entonces, ¿dónde comienza la gracia? La gente debe empezar a leer de Romanos en adelante. Ahí está la gracia. Porque ahí, cuando el apóstol Pablo escribe, te va a hablar de algo que ya aconteció. Cuando tú lees allá en la ley, tú estás leyendo de algo que va a acontecer. Entonces tú siempre estás en el aire, porque estás leyendo algo como que no pasó. Pero cuando tú lees la gracia de Romanos en adelante, tú vas a encontrarte versículos como ese, donde dice que Dios, antes de la fundación del mundo, sabiendo Dios de antemano que el hombre iba a comportarse de esa manera, Dios predestinó antes de la fundación del mundo al Cordero de Dios, a su Hijo, para manifestarlo. ¿Cuándo? En la gracia. Ajá, en los postreros días. Entonces, léete Judas capítulo 1, verso 1. O sea, en la gracia ya todo está. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio fue hecho. ¿Ya? Ya, lee. 1:1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ya. Entonces, cuando a ti alguien te diga, por ejemplo, Dios te bendiga y te guarde, tú le dices, no, lo lamento, no me puede guardar porque dice la Biblia que ya. Y aprender a grabarse en la conciencia la palabra ya. Dice la Biblia, no que me lo inventé yo, ni lo inventó el pastor Barbón a través de la internet. Dice la Biblia que ya Él me guardó, ya yo estoy guardado en Jesucristo. Así es. Lee en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10. Esto es gracia. Entonces tú lo que necesitas
para este tiempo es conocer la gracia. Primera de Pedro Capítulo 2, verso 10. dice: y vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora ¿Cuándo? ahora, ¿Ahora qué? pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, si Él te dice que ahora ya alcanzaste misericordia, es un error decirle a la gente, ten misericordia. ten misericordia, Dios mío, ten misericordia de mí. Porque cuando Dios te está oyendo, Dios lo que está diciendo es que qué lástima que no haya leído o no le hayan enseñado que en el sacrificio de mi hijo ya yo tuve misericordia de él. Entonces ya tuvo misericordia de nosotros. Ya fuimos guardados. Fuimos guardados. Lee Colosenses 3:3. Lo que pasa es que la gente no conoce dispensaciones. Colosenses 3:3. dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, si yo te pregunto, ¿cómo está tu vida? Entonces tú piensas un poquito en ese versículo y dices, no, mi vida está escondida. ¿Dónde? Con Cristo. ¿En Santa María? No. ¿En la Virgen de Guadalupe? No, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Quiere decir que si el diablo no estuviese destruido, que está, para él poderme hacer algo, fíjate, primero tendría que derrotar a Cristo. Una vez derrotado Cristo, derrotado Cristo, entonces como yo estaba escondido ahí, entonces me agarra. Y después tiene que derrotar a Dios, porque yo estaba escondido con Cristo en Dios. ¿Y destruirme ahí? Claro. Entonces cuando a ti un pastor te empieza a meter miedo con el diablo, que el diablo te agarra, que los sermones de los domingos en las iglesias evangélicas protestantes se basan en eso. Se basan en eso. Y al final del sermón del pastor es llamarte a lo que ellos llaman altar, para que tú te arrepientas de tu pecado que ya fue quitado en la muerte de Jesús, porque si no te quita, el pastor no te pone las manos y ora por ti para quitarte el pecado, entonces viene el diablo y te agarra. Sin embargo, cuando tú conoces gracia, a ti no hay ningún pastor sobre la faz de la tierra, por más famoso que sea, por más grande que sea la iglesia, que te pueda convencer de eso, porque la Biblia dice que lo que él está diciendo es falso. Quizás más por ignorancia que otra cosa. Porque tú estás escondido con Cristo en Dios. Así es. Y estás guardado en Jesucristo. Y cuando Él diga, ven que yo voy a orar por ti para que Dios tenga misericordia de ti, tú dices, no, yo no voy a dejar que Él ore por mí, porque ya Dios tuvo misericordia de mí, porque la Biblia lo dice también. Así es. Lee en Hebreos capítulo 1. Y hoy como que te estás ganando el sueldo. Hebreos 1. 1. Sí. ¿Y el versículo? 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. No, Hebreos 1. Está leyendo en el 2. Ya. No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Quiere decir que Dios tiene millones de ángeles que están a servicio nuestro. Oído, la semana pasada hablamos inclusive de que Jesús comisionó a los discípulos inclusive a echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Y Jesús le dijo, no regocijéis de eso, sino regocijaos que vuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. Así Sin embargo, todavía Jesús no había muerto. O sea que ya ellos, o sea nosotros, es más, puede haber una persona hoy metido en un bar ilegal
tomando whisky. Y sin embargo, Dios tiene ángeles ahí guardándolo, porque él va a ser heredero de la salvación. Así es. Porque ya Dios lo tiene escrito en el libro de la vida. Es más, te pongo un ejemplo mío personal, que a mí no me gusta hablar mucho de esas cosas. Yo antes de conocer a Jesucristo, que yo no lo conocí en una iglesia, tú lo sabes, ni a mí me convenció un pastor, ni me metió miedo con el diablo. Yo iba manejando una carretera y sentí necesidad de Dios, y allí me parqué en la cuneta, y allí yo recibí a Jesucristo como mi Salvador, porque yo siempre admiré mucho a Jesús como hombre. Para mí siempre fue un ejemplo. ¿Ves? Sin embargo, yo era un pastillero, yo era un alcohólico, yo no había mujer que me hiciera 2 miradas que no le fuera arriba. Vaya. En la santería. Estaba en la santería, estaba en la brujería. Y mírame aquí, hace 40 años predicando. ¿Cuántas veces mi vida no estuvo en peligro? ¿Por qué Dios me cuidó? Los ángeles ministradores. ¿Por qué? Porque ya Dios me tenía escrito en el libro de la vida y envió a sus ángeles a guardarme, porque decía, este muchacho cabezón y caprichoso está haciendo muchas cosas indebidas, pero yo sé que un día él se va a tropezar con la roca de la salvación, que es Jesucristo, y va a venir y me va a ser útil a mí, anunciándome a mí, anunciando el sacrificio de mi hijo y anunciando la sangre que él vertió en el Calvario. Yo lo creo. Entonces, Sí. tenemos ángeles también. Así es. Entonces, lee ahí en Efesios 1:4. No sé qué tiempo me queda ahí, productor. 10 minuticos, vamos. Entonces, en lo que tú buscas ahí, yo quiero decirle a las personas, mira, este libro no es ni para vendértelo, fíjate, que se llama La Revelación del Misterio Escondido. La gracia de Dios, te habla de la gracia, vaya, y te habla del pi al pa. No lo solicites a nosotros se nos agotó el libro. La demanda fue mucha, nosotros no tenemos el libro, pero lo puedes adquirir en Amazon. En Amazon está disponible este libro, ¿ok? El misterio, la revelación del misterio escondido. No nos lo pida a nosotros, porque nosotros ya se nos agotó. Ya se nos agotó. Efesios 1:4. 1:4. Dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. Entonces, además de eso, tenemos que entender que finalmente nosotros no fuimos los que escogimos a Dios, sino Él fue el que nos escogió a nosotros. Así es, yo lo Entonces, creo. mira la conclusión que la persona debe llegar. Que yo no le pedí a Dios existir. Porque dice ahí también que Él me escogió según el puro afecto de su voluntad. Ajá. Dice que me predestinó en amor. Entonces, si yo no le pedí a Dios existir, sino Él por su propia voluntad me creó a su imagen y semejanza, y después hizo que yo naciera, por eso es que me dio a los ángeles, porque Él no me tiró aquí en la tierra y me dejó solo. Él me dio suficientes herramientas para que yo utilizara tiempo para hacerme de toda la armadura de Dios, para poder estar firme cuando viniera el día malo. Porque este no es el primer día malo que tiene, claro, que tiene la humanidad. Claro. Pero lo importante es que podamos resistir el día malo. Y cuando haya pasado todo, haya acabado el día malo, estemos firmes. Así es, yo lo creo. Entonces, ahí en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Ahí ya vamos a... A mí me encanta el tema de la gracia. No, la gracia es lo más importante en el corazón de Dios. A mí me encanta ese tema. Porque la gracia, el fundamento de la gracia es Jesucristo. Sin Jesús no hay gracia. Mira, fíjate. Voy a leer en Apocalipsis capítulo 1, que esto lo usan mucho los pastores, el libro Apocalipsis, para asustar a la gente con el anticristo y todas esas cosas. Sin embargo, yo te quiero leer mira. En Apocalipsis 1, verso 5, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra,
al que nos amó y nos lavó, ¿de qué? De nuestros pecados con su sangre. Entonces, claro, eso tú no lo vas a encontrar en la ley. No, claro. Entonces, si tú lees ley, te puedes encontrar ahí juicio, te puedes encontrar la ira de Dios, te puedes encontrar a Dios mismo mandando a ejecutar a pueblos que eran enemigos del pueblo hebreo. Claro. Porque el pueblo hebreo tenía una misión en la tierra que era anunciar el Mesías. Entonces Dios no iba a permitir que los moabitas o cualquier otro país por allá viniera a destruir a los que estaban llamados a anunciar al Mesías. Entonces Dios sí derramaba su ira y Dios mataba y Dios tenía una ley de 613 mandamientos. Sí. Pero cuando vino Jesucristo, dice que nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre. Entonces, ¿dónde tú encuentras eso? En la gracia. Sí, Señor. Mira, en Romanos capítulo 3. Yo lo tengo ya. No, lo voy a leer yo. Romanos capítulo 3. Dice en el verso 24. Vamos a darle tiempo a la gente que están ahí en la casa, a que lo busque. Claro. Para que lo leamos juntos. Porque esta es tu confianza. Esta no tiene rival. Esta es tu tranquilidad y tu seguridad en este tiempo. Así es. Dice, siendo justificados. ¿Cómo? Gratuitamente. Fíjate que ahí no dice que tú fuiste justificado porque te comiste una hostia, ni un pedazo de pan que te dio el pastor o un juguito y te dijo que era la sangre, ni porque ayunaste, ni porque oraste, ni porque tu abuelita oró por ti, ni porque el pastor te puso las manos y te sopló y te tumbó al piso, ni porque te echaron aceite, sino dice ahí que eso fue como gratuitamente por su gracia. La gracia es gratis, a ti no te costó nada ni a mí tampoco. Hermoso. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, oído, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, oído, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por favor, Dios te está diciendo que Él en su paciencia te pasó por alto tus pecados pasados para poder tener comunión contigo, para lavarte con la sangre de Jesucristo y introducirte a la gracia, para que ya tú entiendas que ya tú fuiste lavado, ya tú fuiste comprado, ya tú fuiste perdonado, ya tú fuiste justificado, ya tú fuiste redimido, ya tú fuiste guardado, ya tú fuiste escondido, ya tú fuiste bendecido. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, eso es la gracia. Entonces, de Romanos, del libro de Romanos en adelante. Pastor, ¿y el resto de la Biblia la voto? No. ¿La rompo y la quemo? No. Eso está ahí también como historia para que tú aprendas del pueblo hebreo lo que ellos pasaron. ¿Tú sabes por qué lo pasaron? Porque no había un Jesucristo. Porque no había una gracia. Así. Pero ahora dice la palabra que Él te lavó de todos tus pecados y te hizo rey y sacerdote. Para que tú tuvieras autoridad. Para que tú pudieras declarar la palabra. Eso es maravilloso. Para que tú pudieras entrar gratuitamente por su gracia al lugar santísimo. Mira, leo esto, y esto no lo traía yo pensado mencionarlo, pero mira, dice en Hebreos capítulo 6, voy a leer en el 6, y allá que vayan apuntando, porque yo voy un poquito rápido. Porque el tiempo nos traiciona. No, no es tanto el tiempo, sino porque a veces yo mismo cometo el error de
de pensar que todo el mundo está a la misma altura que yo y me olvido que yo llevo ya 40 años en esto. Entonces hay muchas cosas que ya yo las manejo con más rapidez, pero hay personas que van a la iglesia y como el pastor ni usa la Biblia, el propio pastor ni la usa y cuando la usa mal, ellos tú le dices, y yo lo he probado, yo he estado dando una conferencia en un país y le he dicho a la gente, busquen en el libro de Baruch, capítulo 4, verso 15, y la gente ha empezado a buscar. ¿Ves? Porque como no conocen la Biblia, no saben que el libro de Baruch no está ahí ni existe. ¿Ves? Entonces mira en Hebreos capítulo 6, mira qué precioso, en el verso 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿A quién fue eso? Ese juramento, ¿a quién se lo dio Dios? Hello, a ti. Oh, ¿ese juramento lo hizo por él mismo? No, pero ¿a quién se lo dio? Bueno, al pueblo. No, vamos a leer otra vez. ¿Dónde Porque está? cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ya. No pudiendo jurar, Él le dijo, yo te prometo que te voy a bendecir y te voy a multiplicar, y te lo juro. Entonces vamos a suponer, aunque a mí no me gusta suponer, que Abraham le habrá dicho a Dios, ¿por quién tú lo juras? ¿Por tu madre? Por él entonces mismo. Dios le dijo, no, lo juro por mí mismo. Así es. ¿Ves? Pero entonces cuando tú sigues leyendo, dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, o sea, ahora la promesa que Él va a hacer no es a Abraham, sino es a los herederos, somos nosotros. La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento, hizo un juramento, para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tenga un fortísimo consuelo lo que hemos acudido para asirnos de esperanza puesta delante de nosotros. Ahora, cualquiera que está oyendo dice, ¿y cuáles son esas dos cosas? Bueno, cuando vamos a Hebreos 10, y ahí vamos a terminar. En Hebreos 10, capítulo 10, verso 19, ahí están las dos cosas por la cual Dios jura a nosotros. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, una cosa, la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, otra cosa, la segunda, esto es de su carne. Quiere decir que las dos cosas por las cuales Dios nos ha jurado a nosotros son el cuerpo partido y la sangre derramada, en las cuales es imposible que Dios mienta. Así es. Porque si aún Dios quisiera mentir, los que fueron testigos del sacrificio le dirían, aunque tú quieras mentir no puedes. Vamos a decir, yo fui el soldado que lo atravesé con la lanza. Entonces, ahí está el cuerpo partido y la sangre derramada. Entonces, si a las personas que ahora tienen tiempo, mira, este es un libro que yo les puedo recomendar. Este sí está todavía disponible, La fuerza de tus pensamientos. Porque muchas veces, o no, la mayoría de las veces, la mente de nosotros, si nos involucramos en las noticias y nos empezamos a dejar llevar a querer vivir el futuro de qué va a ser 30 días más tarde o 60, porque ya me dijeron que se acabó el trabajo, porque van a cerrar la compañía por esta situación, la mente nos empieza a jugar trampa. La mente es como un mono loco que está brincando siempre de rama en rama. Entonces, esta época que hay tiempo, este sería un buen libro para leerlo, La fuerza de tus pensamientos. Este sí se puede adquirir a través de equilibrio3000.com.
ahí sí lo puede adquirir. Este no, este es a través de Amazon. Entonces, yo creo haber cumplido las inquietudes. Lo mejor que pude. Claro. Lo mejor que pude, las inquietudes de la gente, de que es un día malo, de que hay muchas teorías, muchas versiones de dónde vino esto, de que si es juicio, de que si es Dios, de que si es el diablo. No, aquí vimos que Dios juró que Él no era el que iba a destruir más la tierra. Así es. Y también dijo que el hombre desde su juventud, la inclinación de su corazón era mala en todos sus caminos. Entonces nos toca decirle a la gente que cada cual decide si quiere ser malo o quiere ser bueno. Que se acuerden de la lista. Y se acuerden de la lista. Que no dejen de hacer la lista. Entonces, bueno, espero que usted ya haga una cita y separe el tiempo. Ya usted se dará cuenta que yo no vengo aquí a entretenerlo, ni a correr, ni a impresionarlo, de que yo soy el papá de los pollitos. El que más sé, ni que yo soy el que tengo el poder para tocar a la gente y que la gente se caiga. Eso es espiritismo. Porque tú no lees en la Biblia que Jesús sanaba a la gente de esa manera. Eso es que la gente ya se... ¿Cómo es? Se le quedó la costumbre. No, ¿cómo se llama eso, niña? ¿Tú? Se programan a que cuando aquel los toque hay que caerse. Y si no se cae, lo tumban. Pero hay que entender que la bendición no está en caerse. La bendición está en la palabra. Tienes que decir, yo no me apunto. No te apuntes para que te estén tumbando, que ya te han tumbado muchas veces ya y no has resuelto nada. Entonces, será hasta la próxima ocasión. Déjame recordarte que además de que tú nos estás sintonizando por el nuevo canal de YouTube, que es por donde estamos saliendo, la página que se llama victoriogarciabarbon.com, ahí hay una página que tiene más de 200 mensajes, que la tenemos ahí como archivo. No hay mensajes nuevos, los mensajes nuevos están saliendo por YouTube. Que está ahí vigente. Ahí hay temas de todas las clases habidas y por haber. Ahí tú puedes accesarla. Ahora tienes tiempo. Ahora estás en la casa. Tienes 4 paredes y el techo. Entonces no te revientes contra el piso tú mismo. Vas a la internet o en tu celular, que tú puedes verlo en el celular, cualquier tema que te llame la atención. Mandas a buscar el libro, La fuerza de tus pensamientos, lo lees poco a poco, te va a ayudar. La gente que lo han leído han dado buen reporte del libro. Si quieres conocer gracia, te recomendé el otro, el rosado, en la revelación del misterio escondido, pero este lo tienes que pedir a través de Amazon, porque a nosotros se nos agotó. Entonces espero que ya tengamos una cita para la próxima semana, donde tú vas a tener tu libreta, tu lapicero y tu Biblia, tu tacita de té o de café, o si es de por allá, de Argentina, Uruguay, de mate, no muy cargadito, sino suave, y celular apagado, ya los muchachos desayunados, y tú y tu esposo, tu esposa y tú, ahí sentados, oyendo, escribiendo, oyendo, escribiendo. Y después entonces vas sobre el mensaje a ver si yo te dije algo que no estaba en la Biblia. A ver si te dije un invento mío. O traté de manipularte en algo. Entonces será hasta la próxima. Te declaro bendecido, guardado en Jesucristo, escondido con Cristo en Dios y que ya fuiste justificado. Amén. Adiós. Hasta luego.